This is what we came here for. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más en esta emisión de Base Blog. Los saludan sus amigos Alfredo Vázquez y Víctor Alfredo Pech de la Rosa. Y en esta ocasión, Base Blog se viste de manteles largos para recibir a la madrina oficial de este blog, Chanely Guzmán, analista y cronista deportiva del béisbol y considerada la novia del béisbol en México. Muy grato recibirte. Bienvenida, Chanely. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes y, por supuesto, un placer ser la madrina de Base Blog. Me encantan aquellos gente que le gusta hacer blogs, que le gusta hacer programas, que les gusta tener cuentas de redes sociales para platicar, para debatir del béisbol, sobre todo el béisbol en México, y me encanta esta iniciativa de parte de ustedes, así que con mucho gusto aquí para ustedes la novia del béisbol, siendo su madrina. Chanely, eres considerada una profesional y dedicada mujer a su trabajo en el béisbol. Hija de reconocido manager y coach de diferentes equipos, Marco Antonio El Buzo Guzmán, destacado catcher de béisbol de Liga Mexicana. Tu historia como comentarista inició en Campeche, estudiante de Ciencias de la Comunicación, y surgió por ahí la oportunidad de entrar en el mundo de la televisión, realizando diferentes cápsulas de béisbol, precisamente como fueron El Color y el conociendo a los jugadores que conformaban el equipo Piratas de Campeche. Con el tiempo llegaste a ser reportera de campo destacada de la televisora Telesur. Hoy día, cronista oficial de los Bravos de León y reconocida internacionalmente por tu trabajo y por tu belleza. Bienvenida a Base Blog. Muchísimas gracias. Ahí en resumen un poquito de lo que he hecho. Muy contenta actualmente de ser la cronista de los Bravos de León con la camiseta superpuesta y muy contenta de poder haber pues ya logrado ciertas cosas en el béisbol. Así que pues también muy contenta de ser parte de Base Blog, porque lo digo, lo repito y siempre lo voy a decir, es una pasión hablar de béisbol, entonces todo aquel espacio donde podamos hablar de béisbol, pues obviamente me va a encantar. Muchas gracias, Chanely, por aceptar nuestra invitación, por ser nuestra madrina oficial y pues por aceptar estos minutos y nos cuentes un poquito de tu infancia y tu carrera profesional. Te agradezco mucho los minutos y bienvenida. Pues la verdad es que a mí de eso sí me gusta platicar mucho de mi infancia porque me gusta mucho decir que realmente desde muy pequeña yo estuve en los estadios de béisbol por mi papá, obviamente. Él es quien nos transmitió el amor al béisbol, aunque a lo mejor muchas personas se equivocan con el hecho de que él me haya transmitido el amor al béisbol, al hecho de que él haya buscado que yo tuviera una carrera dentro del béisbol. Yo creo que para él hubiera sido mejor que yo no me interesara en nada del béisbol, ¿no? Mantenerme un poquito lejos de todo eso, por lo complicado que resulta, ¿no? Pero al final, pues bueno, fue mi decisión y él siempre me ha apoyado. Yo he buscado mis oportunidades y las he recibido. Yo, a diferencia de muchas personas, pues la verdad es que se me han abierto muchísimas puertas y eso me hace sentir muy contenta. Muchos directivos que realmente han visto el talento en mí y pues me han dejado estar en esto, pero sobre todo haciendo cosas que nos gustan, que es hablar, analizar de béisbol, incluso narrar béisbol. Yo creo que es lo más bonito. Entonces, pues bueno, yo disfruté toda la vida del béisbol en los estadios. Mi mamá nos llevaba siempre a ver a mi papá. Toda mi infancia la he vivido en los estadios de béisbol, ¿no? Yo bailaba en los estadios, incluso a veces cuando iba a Hermosillo, que fue donde mayormente jugó mi papá, pues
hagan de cuenta que de repente me veía la gente en el estadio y me decía como que eres la hija del buzo, obviamente ya más grande, ¿no? Que sí, ay no, pues es que yo me acuerdo de ti cuando estaba chiquita y aquí bailabas y bueno, se acuerdan de cuando era niña, ¿no? Entonces yo tengo unos momentos maravillosos que disfruto muchísimo recordarlos cuando mi papá era jugador y yo creo que disfruté mucho más de los estadios y del béisbol cuando era una niña, que tal vez ahorita que ya pues sí disfruto totalmente mi trabajo, me parece increíble, pero tienes una responsabilidad muchísimo más grande cuando tienes que ir al estadio a trabajar. Pero siempre, digo, ¿ustedes acompañaban a tu papá en la ciudad donde jugaba? ¿Donde lo cambiaban? Sí. ¿O ustedes los esperaban ahí en Campeche? No, realmente cuando nosotros éramos niñas, sí nos íbamos a vivir con él. De hecho, nos tocó vivir en Navojoa, nos tocó vivir en Hermosillo, en Mexicali, en Los Mochis, que fueron los equipos en los que mi papá estuvo en el Pacífico. Y aquí, pues bueno, él jugó muchos años con los Piratas de Campeche, pero también estuvo con Puebla, con Puebla ya estuvo como manager, como jugador estuvo con Yucatán, estuvo como manager en Cancún, y también estuvimos un tiempo con él cuando eran los Langosteros de Cancún. Y siempre íbamos con él a todos lados. Él realmente ha sido un jugador muy familiar, incluso hasta la fecha, cuando se puede, pues bueno, vamos, ¿no? Mi mamá está con él, o hemos tratado siempre de estar muy unidos, digo, ya con el tiempo, por ejemplo, cuando yo ya estaba en secundaria, prepa, incluso en la carrera, pues obviamente ya no nos íbamos con él, ¿no? A vivir prácticamente, pero sí estábamos yendo cuando había vacaciones, cuando había oportunidad, cuando venía a jugar a Mérida, cuando iba a Tabasco o así. Realmente siempre hemos sido una familia muy unida. Definitivamente familia de béisbol, porque el simple hecho de que tu señora madre, tú y tus hermanos pudieran seguir al padre, la convivencia nunca se pierde, ¿no? Y dato curioso, o sea, tanto Alfredo como un servidor hemos vivido con eso, o vivimos con eso también desde chico y entendemos plenamente lo que nos dices, ¿no? Y sin duda, creo yo que los mejores recuerdos son de la niñez, ¿no? Y si tú guardas y atesoras esa parte del béisbol, pues me imagino la cantidad de experiencia que debes de tener ahí vivida, ¿no? Con tu papá y que obvio te sirve para aplicarlo ahora en tu trabajo, ¿no? Sí, realmente ha sido muy bonito y también, obviamente, el estar en ese trabajo he podido mantener esa unión con mi papá. Realmente nos gusta mucho platicar de béisbol, lo hacemos constantemente. Yo soy un poquito terca, yo sí soy como que de repente con mis ideas y obviamente tanto él como mi hermano, pues ellos juegan béisbol, ¿no? Y ellos tienen que saber más que yo lo que sucede dentro del terreno de juego, pero pues fuera de ahí, pues están conmigo en la casa y yo tengo obviamente mis ideas y mis formas de ver las cosas y la convivencia también hace que en casa sea un poquito más divertida. Incluso ahora que estábamos en cuarentena y que estábamos todos en casa, tenía mucho tiempo que no pasábamos tanto tiempo todos en casa, o sea, cuando mucho un mes estábamos todos aquí juntos, pero pues ahorita fueron muchísimos meses todos juntos en casa y mi papá tiene su equipo de grandes ligas que son los Padres, mi hermano le va a los Yankees y yo le voy a los Mets, entonces la convivencia era muy padre porque veíamos todos los juegos y de que si perdían los Yankees, pues obviamente yo le echaba mucha carrilla a mi hermano o él conmigo con los Mets y luego mi papá por aquí con los Padres y la verdad la convivencia se hace muy bonita y a veces eso también, no, toda esa convivencia, el poder ver los juegos con ellos, para mí es algo que me nutre mucho a veces en mi conocimiento de béisbol, porque voy escuchando todo lo que ellos logran ver, todo lo que ellos van diciendo, todo lo que ellos practican, y entonces para mí, al final de cuentas, eso lo puedo aplicar yo en mi trabajo. Claro, porque vives en ese momento vives las dos partes, ¿no? La del jugador, la del manager y la analista, o sea, no puedo imaginar las pláticas o diferencias de opiniones en cada jugada, la verdad.
Realmente sí sucede. Me imagino cuando están tomando el café, esas pláticas toman de ser, ¿no? Y es que normalmente el punto de reunión en mi casa siempre es la cocina. Ahí tenemos una televisión en la cocina y bueno, ahí la carrilla va lo que da. Y no, hombre, mi hermano es muy carrilludo y cuando se trata de los Mets, pues todavía más. Y cuando los Mets contra los Yankees, no, pues eso se pone un poquito violento en la cocina. Imagínate en la serie mundial que jugaron, ¿no? Los Yankees contra los Mets, ¿cómo se haber puesto esto? No te puedes decir, pero al final de cuentas es bien divertido y a veces en redes sociales también como hay que, oye, ¿cómo quedó el juego? ¿Me puedes decir el resultado cuando pierden los Yankees? Y él pues, obviamente ni me contesta, porque yo también a veces soy un poquito carrilluda y entonces también me gusta estar contestando, pero yo creo que es parte de la buena relación que tenemos todos en casa. Es como decimos en el béisbol, es parte del show, es parte del juego. Y obvio que tienen una convivencia 100% ustedes beisbolera, la verdad. Así es, sí, la verdad es que en Oye, mi casa siempre es béisbol. oye, Chanel, y pregunta, ¿no te llamó a ti, independientemente del conocimiento que tienes, no te llamó a ti la atención jugar el béisbol o softball? ¿No lo practicas? No, fíjate, eso es algo bien curioso porque yo, o sea, mi papá, yo siempre he sido como un poquito despistada, la verdad me caigo mucho, me golpeo mucho con todo y él siempre me decía como, alguna vez le dije, quiero jugar softball y me dijo, no, me vas a llegar llena de moretones porque así como tú eres, no, o sea, algo te va a pasar. Entonces, como que no, él nunca me, fíjate, nunca, ni me quiso llevar a entrenar, ni nunca me motivó a hacerlo, porque pues yo creo que pues, se daba cuenta que yo era un poquito torpe. A mí, la verdad, me gusta más otros deportes en cuanto a ejercicios. A mí fíjate, soy de que me salen muchos moretones, pero me encanta boxear. Y entonces, pues es algo curioso, ¿no? Pero también me gusta correr y me gusta montar bici, ¿no? Pero no, nunca me metí. Y creo que a mí tampoco nunca me llamó mucho la atención el jugar béisbol. Oye, y si hubieras jugado béisbol, ¿qué posición hubieras escogido? La tercera base, me encanta, la esquina caliente. No, hombre, Esquina donde salen los caliente. batazos fuertes. Me gusta mucho la tercera base. Sí, pude ¿Quién es tu reacción jugador ahí. preferido de tercera base? Fíjate que yo me volví muy fan de la tercera base porque hubo un tiempo en el que el Chato Vázquez jugaba la tercera base. Y, de hecho, eh, tengo una estampita del Chato Vázquez vestido de los Tigres que está en su posición de tercera base. Y me gustó mucho cuando él todavía tenía pues todas las facultades para poder jugar en la tercera. Me encantaba verlo jugar, era increíble verlo jugar en la tercera base. Y eso también me hizo volverme un poquito fan de esa posición, porque dentro de todo el béisbol mexicano es uno de mis jugadores favoritos. Dentro de todo el béisbol, o sea, hablando en México, ¿no? ¿Y en Grandes Ligas algún jugador en especial? Fíjate que eso me parece bien curioso porque yo no soy tan fan de los jugadores de Grandes Ligas. Me gusta muchísimo ver los juegos. Incluso me fascina ir a los estadios de Grandes Ligas porque es una experiencia bien bonita, es bien diferente a lo que vivimos en México. Entonces, me encanta, he ido a muchos estadios de Grandes Ligas, pero no soy como que tan fan de un jugador en específico, ¿no? Que yo te diga, no, pues soy súper fan y he seguido su carrera. Realmente no. En algún punto me parece que cuando me preguntan me enfoco un poquito más en los mexicanos y digo que para mí en este momento si hay un jugador al que hay que admirar en las mayores mexicanos es a Oliver Pérez por la gran trayectoria que tiene en las grandes ligas, por cómo se ha sabido reinventar Oliver Pérez, pasando de ser un pitcher abridor a ser relevista y luego
siendo cerrador también. O sea, ha buscado cómo reinventarse y el mantenerse en las mayores, y eso no es nada fácil. Entonces, creo que a pesar de que ya podríamos decir que es un veterano en las grandes ligas, sigue teniendo ese gran talento, sigue trabajando para mantenerse ahí, y creo que es a quien hay que seguir y el que hay que admirar en este momento en las mayores. Fíjate que sin duda coincide en tu comentario. Oliver Pérez está cumpliendo más bien 21 años en la carpa, ahí jugando en grandes ligas, y efectivamente se ha reinventado, ¿no? Y creo que es un claro ejemplo de lo que el beisbolista mexicano o el mexicano debería de hacer para poder llegar y sobresalir, y sobre todo mantenerse en ese nivel. Es muy difícil mantenerse. Oliver Pérez debe estar sobre los 38, 39 años. Tengo una pregunta más hacia ti. He leído brevemente, atención, ¿en qué momento te dan el título de la novia del béisbol? ¿Cómo llegas a ser la novia del béisbol considerada a nivel nacional? Fíjate que fue un aficionado en Twitter, uno de mis seguidores de Twitter, me puso como de que la novia del béisbol, me lo empezó a decir constantemente, y algunos otros seguidores se dieron cuenta y ellos mismos me empezaron a llamar la novia del béisbol. Yo después vi que ya eran varias las personas que me lo decían, e incluso lo ponían como hashtag. A algunas personas se les ocurre decir que yo misma me puse el mote de la novia del béisbol, pero realmente fue un aficionado, que incluso a veces he puesto, a veces se me olvida quién es, pero de repente él dice, yo fui el primero en decírselo, a veces lo ponen en Twitter. No me puedo acordar ahorita de su cuenta de Twitter, pero yo al principio no ponía mucha atención a eso, y luego me pareció algo muy bonito, porque normalmente llaman a las personas de alguna, las damas del béisbol o ciertas cosas, ¿no? Pero la novia del béisbol me pareció algo también muy bonito, porque en alguna ocasión yo dije que yo estaba enamorada de este deporte, y de ahí él fue que tomó como de que, bueno, pues entonces la novia del béisbol. Y trabajando en una entrevista, en una conferencia que iba a dar en León, pues estábamos buscando como que el título y cómo, y entonces basado en la novia del béisbol creamos una parte muy importante de la conferencia, que era de que desafié al rey y él se enamoró de mí, ¿no? Y ha quedado muy bien por parte de la novia del béisbol. Y a mí me parece bien bonito, me parece la verdad un nickname muy bonito, con mucha, a lo mejor para algunas personas no tanto, pero para mí tiene una profundidad más allá de lo que representa el que me llamen la novia del béisbol, porque es un completo compromiso con el deporte, es el estar prácticamente enamorada de esta pelota, y me ha caído muy bien, muy bonito. Incluso tomé lo de la novia del béisbol para mi columna en El Jonronero, y así se llama mi columna, la novia del béisbol. Regresando un poquito, ¿cómo se te da la primera oportunidad en los medios de comunicación? Me imagino que por ser dama se pudo haber sido un poquito complicado, ¿no? Realmente, fíjate que no tanto. A mí, yo todavía estaba en la carrera, y una persona que trabajaba en los medios de comunicación, el director de un canal, yo me metí, estudiando mi carrera, me metí a hacer un curso de asistente de producción, y este director de una empresa que se llama Telesur, pues estando en la clase, me dijo que él era muy fan del béisbol y que conocía a mi papá, y él me preguntó, me dijo, bueno, tu papá es beisbolista, pero la pregunta importante es, ¿a ti te gusta el béisbol? Y le dije, pues la verdad sí, pues lo he vivido todo el tiempo, ¿no? Con mi papá. Y me dijo, oye, bueno, ya que sí te gusta, ¿te gustaría trabajar con nosotros en Telesur, haciendo unas cápsulas de color? Y yo, no, pues claro que sí. Digo, en ese entonces pues era una muchacha que todavía estaba en la carrera, y obviamente tú
estás con toda la emoción de poder salir y comerte al mundo, y a mí los medios me encantaban, y entonces se me presentó esa oportunidad, digo, en televisión y para hacer béisbol. Yo nunca por mi mente se me había cruzado hacer deporte, incluso yo había ya trabajado antes en un programa de cultura, en un programa de espectáculos, pero nunca se me pasó por la mente como hacer deporte, hasta que él me dijo de que si te gusta, y yo no, pues sí, y empecé haciendo color, y ya después, ese mismo año, me pusieron a hacer análisis en terreno de juego, y obviamente, pues bien complicado para mí, porque era una chamaca apenas, y era pues todo el nervio, porque lo que más a mí me importaba, o lo que más a mí como que me preocupaba era, mi papá me va a ver en televisión hablando de béisbol, y yo, no, tontería, o sea, me va a decir hasta lo que no va a decir, qué vergüenza que Carita del Gusto esté diciendo tonterías, ¿no? Y a mí me preocupaba muchísimo eso. Yo decía, qué pena, o sea, para mí lo más importante era que mi papá se sintiera orgulloso y que viera que sí sabía y así. Y obviamente sí, varias veces me metió unas regañadas como de, ¿cómo se te ocurrió decir eso? O nada que ver eso que dijiste y así. Y entonces, pues pero también era para mí una retroalimentación muy importante, porque él de repente me decía de que no, mira, es que esta jugada no se maneja de esta forma, como tú dijiste, o no se puede hacer esto que tú dijiste por tal razón. Y prácticamente él me fue forjando en la cuestión de conocimiento ya más estratégico del juego, y pues obviamente no podía tener mejor maestro que él en casa, ¿no? Que además él, desde que yo empecé hasta el día de hoy, él siempre ha visto mi trabajo, siempre me escucha, siempre sabe o ve mis entrevistas o ve mis juegos, y a veces se ríe, a veces me habla y que me dice que en esa transmisión me dijo, ¿qué andabas diciendo? ¿Qué dijiste? ¿Por qué te pones a querer dirigir? Y yo, pues claro, porque esto, y porque yo opino que esto y el otro, y me dice, no, tú a veces pareces aficionada, y yo no, pues no, hombre, así no se vale. Entonces la verdad es que pues yo empecé así con esa oportunidad, estuve 6 años, y luego ya el señor José Antonio Mansur fue el primero en llamarme a un equipo profesional de béisbol, porque yo en Campeche pues solo trabajaba con la televisora, sí hacía todo lo de Piratas y hacía todo lo de Delfines, pero fue el señor José Antonio Mansur el que me invitó a trabajar ya directamente con un equipo de béisbol, y precisamente fue el señor Pepe Toño el que durante toda una temporada me dio la oportunidad de narrar juegos, porque aquí en Campeche había tenido algunas participaciones como cronista, pero no toda una temporada. Entonces con los Rojos del Águila sí tuve toda una temporada, y ya de ahí he ido forjando mi carrera en el béisbol mexicano, ya pues creciendo cada día más, y ha sido para mí una experiencia muy bonita. Yo he tenido muy pocas malas experiencias, así que yo estoy muy contenta con todo lo que he podido vivir, y sigo disfrutando muchísimo de lo que hago. Como beisbolista, nuestra carrera tiene cierta duración, ¿no? Tú lo sabes por tu papá, por tus hermanos. Pero eso involucra cambios de adaptación, como el ejemplo de Oliver Pérez. Pero en tu caso, que fuiste de reportera, de estar en campo hasta llegar a narrar, ese cambio, ¿qué involucró? O sea, no nada más el hecho de recibir los consejos de tu padre, sino en tu formación, ¿qué ha involucrado? Pues ha habido, sobre todo, principalmente, el saber que tienes que tener un carácter fuerte para lograr todo lo que tú quieras, eso principalmente, y tener esa determinación de lo que quieres hacer, porque al final de cuentas uno tiene que tener muy claro hacia dónde va y qué es lo que quiere lograr. Si en algún punto yo en Campeche estuve en terreno de juego, hice incluso al siguiente año, yo ya era la productora de las transmisiones en vivo de béisbol, productora de un programa de béisbol, y era conductora también, era del panel de analistas en el programa. A veces un tiempo me quedé la persona que manejaba lo que era el box score en pantalla, en gráficos, y yo hice gráficos durante mucho tiempo, durante la temporada, o sea, producía y también hacía gráficos.
todo eso me sirvió a mí muchísimo para saber hacia dónde quería ir y qué era lo que yo quería en mi carrera, el probar varias cosas, el disfrutar cada una de las cosas que hacía, aprender de todo eso, y sobre todo mi formación como profesional, ¿no? Entonces, realmente eso me ayudó muchísimo porque cuando voy a Veracruz no solamente narraba, también producía un programa de béisbol. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que yo quería narrar juegos, de que me gustaba y lo disfrutaba muchísimo más que la producción. Y también me gustaba mucho el análisis del juego. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, me gusta narrar y tengo que lograr convertirme en una cronista, ¿no? Ahora sí que me llamen cronista de béisbol y que pueda figurar dentro de todo ese gran talento de narradores que hay en el béisbol mexicano, el poder estar a la par de cada uno de ellos, que siempre ha sido lo que a mí me había, como que lo que yo quería, ¿no? Que la gente ya no me viera como la reportera o ya no me viera como la que hacía color. Yo quería realmente que la gente me llamara cronista. Entonces, eso se logró, o lo he logrado, gracias a Dios, definitivamente todo gracias a Dios. Y pues ha sido todo lo he disfrutado mucho, todo lo que he hecho yo lo he disfrutado muchísimo, y yo creo que eso es lo que me ha llevado a lograr ciertas cosas, y hoy por hoy a decir que me siento muy satisfecha con todo lo que he hecho. Oye, Chanely, ya que te conviertes en narradora oficial, tanto de Veracruz y ahora con los Bravos de León, ¿tienes algún comentarista de béisbol que digas, no, me gusta cómo narra el partido, cómo lo lleva, la secuencia? Sí, yo admiro, desde hace mucho tiempo he dicho que uno de mis narradores favoritos es Guillermo Celis. También admiro muchísimo a Enrique Kerlegan, que, bueno, es un maestro. Son dos en su tiempo, Enrique, un gran narrador, obviamente de la vieja guardia, diríamoslo así, y gente que sabe muchísimo de béisbol y que realmente yo creo que hay que admirarlo totalmente, ¿no? Y definitivamente, pues ahora sí que en los narradores modernos, Guillermo se caracteriza por ser un narrador con datos siempre muy exactos, con una narración siempre muy limpia, siempre enfocado en el juego, enfocado en lo que la gente puede estar viendo en televisión y que la gente quiere que tú platiques de eso. Me parecen muy impecables, digámoslo de esta forma, sus narraciones, y es uno de los que yo disfruto muchísimo escuchar cada que veo juegos de grandes ligas. Me gusta mucho escuchar a Memo Celis. Yo creo que son, tanto él como Kerlegan son las dos personas que a mí en la narración me llaman mucho la atención, sobre todo porque uno se basa un poquito más en contar historias, que también es muy bonito el poder contar historias, y el otro ya basado más en la técnica de cómo se debe de narrar, de cómo se debe llevar un juego, de cómo vas soltando estadísticas en los momentos precisos, porque hasta para eso, como narrador, como analista, tienes que saber cuándo. O sea, no es como que te lleves preparado todo y nada más te vayas a poner a hablar y hablar cuando no tiene nada que ver lo que la gente está viendo y lo que tú estás contando, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta mucho, eso lo he adaptado a mi narración, a mi análisis, el que cuando voy a dar un dato, cuando voy a hablar de algo que tenga que ver con lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Para poder alimentar a la gente con un poquito más de estadísticas, de historia, de lo que la gente quiere saber, ¿no? Del béisbol. Y de hecho, en mi box score, la persona que me enseñó a anotar fue Memo Celis. En una ocasión él le tocó ir a Culiacán, yo estaba trabajando en Culiacán, y estando en el área de prensa, en el palco de prensa, él estaba ahí, y yo no sabía llevar una tabla de anotación. Él tenía sus hojas personalizadas, y yo le pedí que si me podía enseñar amablemente. Él me enseñó a detalle, entonces prácticamente yo anoto como él anota, incluso la anotación la llevo en inglés, porque él me enseñó a llevarla en inglés. O sea, lo que es, pues ahora sí que todo se me fue el nombre, pero bueno, todo se anota en inglés. Y ya después, más adelante,
me gustó mucho su hoja de anotación y le dije, la verdad está muy padre, porque está muy completa y muy a lo que a él le gusta anotar. Y le dije, me gustaría tener como una personalizada, como yo también, lo que a mí me gusta saber del juego y que yo pueda, o sea, como después ojear y tomar de ahí información para mis próximos juegos. Y él amablemente me ayudó a hacer una hoja de anotación, que de hecho me la piden mucho, como de que a veces cuando subo fotos me dicen de que, oye, me mandas tu formato, y sinceramente siempre les digo que no, porque es algo muy personal, algo muy mío, algo muy bonito, un regalo muy bonito para mí, algo que también yo fui haciendo, y entonces en esa parte soy un poquito egoísta, digámoslo de esa forma. Les digo, no, ahora sí que mi formato es muy mío, mi box score es mío. Que el formato es parte de ti, de tu personalidad y de obviamente de la manera en cómo narra los juegos, ¿no? Claro, y es además algo que uno hace a detalle y realmente hay por ahí algunas cosas que, aunque yo te pase mi formato, ni siquiera vas a saber qué significa, ¿no? Porque es algo que yo decidí ponerle, no porque necesariamente lo tenga que llevar, pero pues es algo que para mí sí me va a generar información, porque también soy mucho de que me gusta hacer estadísticas y sacar mis propias estadísticas. Y pues bueno, mucho de eso lo hago a través de mis box scores. Y digo, no es a lo mejor no tanto porque no quiera que lo lleven, sino porque, o que lo tengan, sino por el hecho de que pues es algo muy mío, ¿no? Es algo que yo hice con todo el esfuerzo y además de que no fue de que lo hice de un día para otro, sino que llevó su tiempo y que además lo fui como modificando con el tiempo. Fíjate que para mí Memo Celis es uno o el mejor comentarista de terreno de juego que existe, ¿eh? Digo, no he visto a nadie como él en sus apuntes y sus estadísticas tan precisas a la hora del juego. Efectivamente, sí. Y aparte es bien interesante el poder darte cuenta de que cuando alguien disfruta del béisbol, realmente disfruta de estar en el campo de béisbol. Porque es algo que yo toda la vida he dicho. A mí me encanta ir al estadio, me fascina el ambiente del estadio. Tal vez tiene mucho que ver con que pues, yo toda mi vida iba a los estadios y me encanta, ¿no? Pero el ir a los estadios te genera mucha información y te genera mucha pasión por lo que haces. Y él en muchas ocasiones ha dicho, como él sí narra cuando, pues bueno, entre semana nada, ¿no? Y dice que le gusta, pero realmente lo que él disfruta es los domingos ir a hacer terreno de juego porque le da la oportunidad de ir a los estadios, de estar ahí, de vivirlo, de la convivencia con el jugador, que es parte de lo que también tiene que hacer un cronista. Y yo creo que eso también nutre mucho su trabajo. Y yo creo que también es de las personas que hay que siempre absorber todo lo que se pueda, ¿no? Esos narradores que si tienes la oportunidad de platicar con ellos, absórbeles toda la información que te puedan dar en cuanto a cómo hacen su trabajo, ¿no? Y cuáles son sus tips, sus técnicas. Él incluso, cuando yo lo conocí, él dio una conferencia en una convención del béisbol mexicano en Tabasco. Creo que fue como en el 2012, si no me equivoco. No me acuerdo, pero por ahí más o menos. Y él dio una conferencia que se trataba de la crónica, precisamente. Y después de algunos años, yo le pregunté, le dije, yo recuerdo mucho una conferencia que diste en Tabasco. ¿Tendrás todavía toda la información? ¿Tendrás como lo que proyectaste y todo? Porque habían puntos muy importantes. Le dije, incluso tengo anotado mucho, le dije, de todo lo que dijiste en la conferencia. A mí me ha servido mucho en mi carrera. Yo en ese entonces pues todavía no narraba, pero pues sí absorbí todo. Y sí, amablemente luego me mandó esa conferencia que dio, me mandó ahora sí que pues todo lo que proyectó y hay puntos muy importantes ahí y realmente es algo que no él buscó en internet, sino que aplicó lo que él hace y eso fue la conferencia que dio. Fíjate que como narrador, creo que Fernando Álvarez fue una mancuerna perfecta para él, por el ritmo que llevaba en su narración de juego.
más allá de, yo creo que más allá de la personalidad de Memo y de Fernando encajó muy bien, pero sobre todo la personalidad de Memo, de que se puede adaptar, ¿no? Porque si te das cuenta, con quien lo pongan, él se sabe adaptar al ritmo de cada cronista y él se sabe adaptar a la forma de narrar de cada cronista, y eso hace que él tenga un plus en cada una de las mancuernas que haga, porque él sabe cómo sobrellevar eso, ¿no? Y con Fernando, pues al final de cuentas se vio que llevaban, que supo agarrarle el modo de lo que le gusta hablar a Fernando y de cómo a Fernando le gustaba más la cuestión de estar platicando, ¿no? Durante la narración y le seguía todo eso. Yo creo que eso hizo que a la gente les gustara mucho esos martes de Grandes Ligas. Sin duda, una característica esencial, la de Memo, la del facilitar, ¿no? La narración. Pero oye, Shanely, regresando a ti, finalmente entras en Veracruz, empiezas a narrar. ¿Qué se siente entrar en un círculo tan cerrado de la narración del béisbol, sobre todo del béisbol, exclusivo por años en México para hombres? Y sobre todo, como tú bien mencionabas, la famosa vieja guardia en México. ¿Cómo te adaptas tú y cómo se adaptan a la presencia de una mujer en palco de transmisión? Para mí fue muy significativo porque en mi lucha por convertirme en cronista, yo creo que se rompieron muchos paradigmas, ¿no? Cuando realmente un equipo decide contratarme como cronista. Entonces, porque al final de cuentas en México, pues soy la única mujer contratada realmente como cronista, ¿no? Entonces, yo creo que me he topado con personas muy respetuosas del trabajo de los demás, y yo creo que eso ha sido una pieza muy importante, pero sobre todo creo que aquí es el respeto que uno mismo le dé a su trabajo y lo que uno crea de su trabajo. Entonces, pues a mí realmente ya llamarme cronista, me empezaron a llamar cronista cuando yo llegué a los Bravos de León, porque me costó algunos años el que realmente me llamaran cronista o que creyeran que realmente se podía hacer ese trabajo, ¿no? En una voz femenina. Pero yo, con todos los compañeros que me ha tocado narrar, yo realmente siempre he recibido un trato como cronista como cualquier otro. O sea, no importando si soy mujer o soy hombre, o sea, realmente como cronista. Y con Celso ha sido realmente muy, muy bueno mi trabajo porque él es una persona muy carismática. Entonces, y además muy respetuoso ya en general, pues no solamente en el trabajo, sino que es una persona muy respetuosa, no deja en ridículo a nadie, no es una mala persona. Entonces, hemos hecho una mancuerna excelente, él y yo, y nos hemos sabido complementar el uno al otro. Y ahora que me tocó estar en el Home Run Derby virtual que hizo la Liga Mexicana, donde pues fui la única mujer que estuvo narrando, mis compañeros narradores, a todos realmente admiro y respeto, porque sé que la profesión o el oficio, como le quieran llamar, de cronista no es nada fácil. También es prácticamente como si fueras un jugador, también tienes que buscarte tus oportunidades, también se trata de quiénes creen en ti, de quiénes no creen en ti, de quién te ayuda, quién habla bien de ti. Todos han hecho un trabajo extraordinario, y ahí me di cuenta de que a ellos no les importaba que yo fuera mujer. O sea, ellos normal entraban a la narración junto conmigo y súper bien, como si estuvieran con otro compañero. Entonces, realmente para mí ha sido muy bonito, y el darme cuenta de cómo ellos respetan mi trabajo realmente ha sido extraordinario, y lo pude constatar y pude ver que ellos también tienen un respeto hacia mí, así como yo respeto sus trabajos. Que durante las transmisiones de ese Home Run Derby ellos estaban como si nada, pues, como si
con el debido respeto, tratándome como una profesional, como lo que siempre, pues ahora sí que he sido, y fue excelente. Y yo creo que muchos de ellos respetan mi trabajo, así como yo respeto el trabajo de ellos. Oye, Chanely, platícanos un poquito cómo fue el sentimiento de tu primera narración de partido de béisbol. Nervios, desesperación, ansias. ¿Cómo fue este momento? Platícanos, por favor. Es que yo he platicado que tengo dos momentos. Tengo el momento en el que narré por primera vez por improvisación en Campeche, y tengo el momento en el que narré por primera vez, pero ya como porque ya estaba decidido que iba a narrar, que era para los Rojos del Águila. Cuando narré por primera vez en mi vida para televisión y para un juego profesional, fue para los Piratas de Campeche trabajando con Telesur. Que realmente yo era la productora y no llegaron mis narradores. Uno, porque había pedido un permiso, el otro porque iba de Mérida a Campeche, venía y se retrasó su autobús y no pudo llegar a la hora del juego. Y el otro narrador también ese día algo le había pasado y anunció que no iba a poder llegar. Entonces prácticamente yo iba a iniciar el juego solamente con el narrador de Mérida, pero pues se retrasa y faltaban como 10 minutos para el juego y me avisa de que, oye, es que no voy a llegar, o sea, en el momento que inicie el juego. Yo me quería volver loca porque, o sea, ¿y cómo? ¿Y quién va a narrar mi juego? Y ahorita a quién le voy a avisar, faltan 10 minutos para que arranque el juego y avisándole a alguien y me dijo, no, pues es que no me da tiempo de llegar. Y pues todos se me quedaban viendo, pues tú eres la productora, tú vas a ver qué chingados haces, ¿no? Digámoslo ahora, así que, pues, porque, pues, Coloquialmente. Exactamente. Y aparte, imagínense, puros hombres, entonces todos me hablaban así. Y yo me les quedo viendo como de que, y no, pues no sé qué voy a hacer. Y no, pues dale, pues hazlo tú sabes de base. Y yo les digo, no, es que yo nunca he narrado, o sea, jamás he narrado, hijo. Y no, pero sí sabes, dale, hazlo. Y pues obviamente ya faltan 5 minutos para el juego, dale, pues me senté y yo sé lo que implica una narración, pues lo llevé en la escuela, estudié comunicación y yo sabía que iba a ser para mí una cosa terrible, porque yo sé que para narrar un juego tienes que llevar toda una preparación, ¿no? En ese entonces yo no sabía ni siquiera anotar un juego, entonces ni siquiera iba a poder llevar el juego, ni siquiera llevaba nada preparado, no tenía ni siquiera el line-up en ese momento, o sea, de que lo tenían los muchachos y yo pásenme una hoja para anotar el line-up y bueno, un desastre. Obviamente esa primera narración fue un desastre. Yo estaba además de que nerviosa, de que pues, obviamente pendiente de lo que pasaba en mi producción, porque yo también tenía, y fueron nada más como 3 entradas las que tuve que narrar, pero además sola, o sea, ni siquiera como alguien que me ayudara, sino era como sola. La verdad yo sé que lo hice pésimo y ojalá esa primera narración esté perdida en el infinito. Y ya después en Veracruz, pues ya sí me preparé, obviamente ya sabía llevar yo anotación, ya llevaba muchos más años de carrera en el béisbol y tenía todo el apoyo de mis compañeros, que era Tito Escobar y Jorge Ortega, los que estaban conmigo, y fue la verdad algo, pues obviamente que yo siempre había esperado y estaba súper emocionada y muy contenta, pero lo que más me preocupaba, fíjense, era de que cómo iba a aceptar el público una voz femenina y cómo una voz femenina, o sea, yo no me quería escuchar como tan forzada, ¿no? En mi narración. Y entonces, pues con el tiempo también fue algo que fui modulando y que fui también conociendo, ¿no? Cómo poder llevar un juego en cuanto a la cuestión de la voz, que ya ese es otro tema. Pero sí, mi primera narración fue muy emocionante. De hecho, mi primera narración fue un juego de los Rojos del Águila frente a los Delfines del Carmen. Y la verdad fue muy, muy divertida. Incluso recibí algunos mensajes de gente de Ciudad del Carmen, obviamente, pues al final de cuentas, pues como ya me conocían porque había estado haciendo los juegos ahí de los Delfines y
y la verdad es que hice también un clic con la afición de Ciudad del Carmen muy bonita, muchísimo más importante que con la afición de los Piratas. Entonces recibí como muchos mensajes muy bonitos de mucho apoyo y de que obviamente mucha gente se dio cuenta de que estaba nerviosa, pero pues echándome muchos ánimos y para mí pues obviamente fue muy bonito, me temblaban las piernas, me temblaba la voz, dije muchas tonterías también, obviamente, de repente me perdía de la jugada porque quería decir una cosa y ya estaban en otra, pero bueno, ya con el tiempo te vas como que enrolando en todo eso y la verdad es que pues en algún punto tienes que aprender y si ya no puedes, después de una temporada completa narrando béisbol, si te sigues como que ahora sí que sin poder marcar un ritmo, mejor déjalo y dedícate a otra cosa. Oye, pero sin duda alguna, el hecho de esa oportunidad siendo productora, el hecho de tu crecimiento estando con el Águila y por lo que entiendo también aquí en Ciudad del Carmen con Delfines del Carmen, te ha llevado a crecer profesionalmente y poder participar ya en la transmisión de un juego de estrellas, Serie del Caribe, y obviamente como novia del béisbol llegar a ser la cronista de Bravos de León. Pues muy, muy agradecida con Dios porque Él me ha puesto en lugares donde voy a encajar y donde me va a ayudar a mi crecimiento profesional, pero sobre todo lugares donde voy a ser feliz, que es lo más importante. Si tú no eres feliz, eso es lo más importante. Pues obviamente no lo vas a disfrutar ni lo vas a hacer con ahora sí que con toda la emoción. Entonces yo creo que me ha puesto Dios en lugares donde he sido muy feliz, donde he aprendido muchísimo. Con los Rojos del Águila fue una de las experiencias más importantes para mí porque con ellos inicié con un equipo, mi trabajo con un equipo directamente de béisbol profesional y las oportunidades que me dieron ahí, además de que también me da la oportunidad los Rojos del Águila, que tener ese programa a nivel nacional, pues mucha gente pudiera conocer de mi trabajo y eso me ayudó también muchísimo. Y además experiencias muy bonitas, porque con los Rojos del Águila me tocó ir a, me tocó entrenamientos en Tucson, Arizona, nos tocó ir a Houston, hacer un juego entre los Astros y los Rojos del Águila, me tocó ir a hacer el programa de Hoy en el Béisbol a Mazatlán, lo hacíamos ahí con los Venados, pero era ahora sí que un convenio con los Rojos del Águila. Me dio la oportunidad de también, después nos fuimos a Culiacán a una final de la Liga Mexicana del Pacífico y después nos fuimos a Puerto Rico a la Serie del Caribe, que incluso ahí me tocó estar en una transmisión para Latin American Sports. He hecho de verdad lo que más disfruto, que es hablar de béisbol. Lo he hecho de verdad de la mejor manera, he tenido experiencias súper bonitas. Todas las series del Caribe para mí han sido muy significativas. Yo he cubierto no tantas. La primera fue en Hermosillo, que ahí tuve experiencias con los aficionados muy padres, porque yo en ese entonces no estaba trabajando para ningún equipo profesional, sino estaba trabajando solamente en Campeche. Y nunca me imaginé que aficionados de una liga que yo no cubría, de una liga en la que yo no había hecho nada, me conocieran. Para mí fue realmente impactante, porque incluso me perseguían para tomarse fotos conmigo, persiguieron el autobús en el que yo iba gritando mi nombre y entonces para mí fue como súper impactante porque yo decía, wow, o sea, ¿cómo de hacer un programa en Campeche, en una televisora local, me conoce tanta gente? Y yo estaba realmente impactada y súper emocionada y era la primera experiencia que yo tenía de cubrir un evento fuera de mi casa, un evento de esa magnitud como una serie del Caribe. Y yo le hablaba a mi mamá y le decía como que es que la gente me conoce aquí, ¿cómo me conoce? Y decía, hacía yo algunas cosas para puro béisbol, pero pues no era nada del Pacífico, ¿no? Y yo estaba así como que bien impactada y bien emocionada y obviamente para mí esa serie del Caribe fue súper significativa, que obviamente me motivó muchísimo a seguir trabajando y que dije, no, pues sí, a la gente le gusta lo que hago, realmente no estoy loca, realmente sí les gusta. Y después
Me ha tocado cubrir Serie del Caribe en la de Puerto Rico, que además también estuvo muy bonita porque mi papá había quedado campeón con los Tomateros de Culiacán y pues bueno, cubrir una Serie del Caribe donde estuviera mi papá, pues estuvo muy padre. Y luego me tocó ir a una Serie del Caribe en República Dominicana, fui contratada por la cervecería Tecate como influencer y ellos me llevaron a Dominicana a esa Serie del Caribe, hacíamos cápsulas para sus redes sociales y todo, y estuvo muy, muy padre esa experiencia con Tecate también. Y luego volví a trabajar con Tecate, pero para la Serie del Caribe en Culiacán, pero también ahí hacía otras cosas ya de páginas de béisbol, y fue para mí realmente algo muy, o sea, muy padre. Todas esas experiencias, yo he disfrutado todo lo que hago, yo disfruto los juegos de estrella, disfruto narrar, disfruto todo lo que me lleve a eventos de béisbol, yo lo disfruto muchísimo porque no, uno no se tiene que estar preocupando tanto por demostrar algo, sino uno tiene que disfrutar lo que hace, dar gracias a Dios de que te da la oportunidad de hacer un trabajo tan espectacular, tan maravilloso, tan bendecido, porque no todos tienen esa oportunidad de hacer algo tan divertido como trabajo. Hay mucha gente metidos en oficinas realmente con una presión y uno haciendo algo muy divertido, donde te pagan bien, donde lo disfrutas, donde te da la oportunidad de viajar, de conocer gente, yo creo que realmente estoy bastante bendecida. Oye, nos platicas de todos esos momentos magníficos en tu carrera profesional, pero yo creo y estoy casi seguro que tu mejor momento fue la entrevista al señor Marco Antonio Buzo Guzmán. Me ha tocado entrevistar a mi papá en varias ocasiones, fíjate, pero sí, la primera vez que lo entrevisté, pues no sabía si decirle papá, si decirle Buzo, si decirle el señor Marco Antonio, y hasta la fecha me sigue pasando. Cuando lo voy a entrevistar, me causa un poquito de conflicto cómo lo voy a llamar, porque toda la vida pues lo he llamado papá. Entonces, es como decirle, hola, estamos aquí con el señor Marco Antonio Guzmán, es como bien extraño. Pues. O sea, me siento incómoda, incluso siento como de que no estoy siendo respetuosa, ¿no? Pero pues al final tengo que llamarlo así, ¿no? Casi no le digo el buzo, o sea, en las entrevistas no digo estoy con el buzo, siempre digo estoy con el señor Marco Antonio Guzmán. Pero yo creo que una de las entrevistas más padres para mí fue cuando fue campeón con Culiacán, porque yo había creado toda una polémica en redes sociales acerca de la maldición del buzo para los tomateros, una maldición que duró 10 años. Entonces yo les decía que hasta que no regresara mi papá o alguien de la descendencia a jugar con los tomateros, no volverían a ser campeones. Y pues curiosamente, él regresa a ser coach de los tomateros después de 10 años de una situación que tuvo ahí con los tomateros y quedan campeones. Entonces cuando voy a hacerle la entrevista y me dice, se rompió la maldición que les tiraste a los tomateros. Y fue muy, muy chistosa esa entrevista, porque pues, obviamente nos reímos porque él sabía que yo siempre les decía que tenía la maldición del buzo. Y de hecho en Culiacán mucha gente le enojó cuando yo dije eso, y no me quieren mucho en Culiacán que digamos por esa cosa que dije, pero fue parte del cotorreo, hay que tomarlo como es, como broma, como cábala, como lo que quieran tomar. Y esa es una de las entrevistas que más, por supuesto, he disfrutado con él. Y además también es uno de los momentos más significativos con él, porque ese campeonato, pues yo solo estaba en Culiacán, no estaba ni mi mamá ni mis hermanos, así que yo andaba con él en todos los festejos, en el camioncito ahí, divirtiéndome con él. Y pues bueno, todo lo que me genere estar junto a mi papá, pues obviamente va a ser de las experiencias más bonitas para mí en el béisbol. Los tomateros que lo contratan de por vida, ¿no? Ya les dio un campeonato, ya, una vez, contrato de por vida. No lo quieren, no nos quieren mucho en Culiacán. No quieren mucho a la familia. Sí, creo que a ninguno de la familia nos quieren mucho. A mi hermano lo cambiaron. Estaba jugando ahí, ¿no? Ahí estaba, lo cambiaron el año pasado, lo cambiaron a Navajo. Pero bueno, estas son cosas que pasan, ¿no? Es parte del juego. Claro, o sea, yo la verdad me divierto y
Y mucha gente cree a veces que yo tiro mala onda y así, pero realmente es parte de pura broma y parte de divertirte y es del béisbol. Y a veces pongo cosas porque sé que se va a encender la afición. Hay algunas personas muy groseras que ya se lo toman muy personal y empiezan a insultarte, nada más los bloqueo y listo, pero la gente que sabe el humor del béisbol o el aficionado que realmente disfruta del juego, pues se pone a platicar y a debatir de béisbol y eso es lo más bonito. Las palabras de Shanely son una verdad, ¿no? Realmente el aficionado, el que sabe de béisbol es el que respeta. Efectivamente, pero bueno, yo creo que hay de todo en la viña del Señor y llegamos por ahí y yo respeto muchísimo a todos. Yo sinceramente cuando me insultan o cuando se ponen un poquito violentos prefiero bloquearlos y también trato de ser muy respetuosa y también cuando el aficionado se me acerca en persona, yo también trato de siempre prestarle esa atención, ese tiempo al aficionado, porque al final de cuentas ellos son los que gustan de nuestro trabajo, ellos son los que disfrutan de vernos y creo que también merecemos y merecen ellos también esa atención de parte de nosotros, no como cronistas, porque pues ellos son los que nos ven. Si ellos no ven nuestras transmisiones, pues realmente ¿para quién trabajamos, no? Entonces, a mí sí me gusta mucho platicar con el aficionado, me encanta. Yo nunca tengo un no para ellos en cuanto a fotos, en cuanto a plática. A veces uno está en el estadio y también está concentrado en el juego, durante el juego pues no puedes atenderlo, pero cuando termine el juego si tienes la oportunidad de platicar con ellos, si se acercan a platicar contigo, pues unos minutitos no te van a quitar nada. Sé que también a veces estamos muy cansados, porque es muy cansado, porque no solamente es lo que puedas saber de béisbol, sino que todo es mental, estás muy enfocado en el juego, estás viendo estadísticas, estás viendo qué vas a decir, qué está sucediendo, además tienes una diadema donde te están dando instrucciones y acabas con la cabeza un poquito aturdida, terminas muy cansado, ya es muy tarde, pero creo que también la gente merece un poco de nuestro tiempo por todo lo que ellos nos dan a nosotros, y sobre todo en León. La afición de León es extraordinaria, yo estoy muy agradecida con toda la gente de León, es una afición muy, muy bonita que me ha llenado muchísimo cariño, de muchísima admiración, y yo respeto enormemente a esa afición, les tengo un cariño enorme, y la verdad me escriben mucho a través de mis redes sociales, y siempre trato de contestar. A veces no puedo por X o Y razón, pero siempre trato de contestar al menos un hola, ¿cómo estás? Saludos, porque pues ellos me han dado mucho en todo el tiempo en el que yo estaba ahí con Bravos. Muy bien, Shanely. Oye, antes de despedirnos, como toda madrina, nos tienes que dar nuestra patadita de buena suerte. Pero en esta ocasión no va a ser patadita, va a ser swing de la buena suerte, porque es béisbol, no es fútbol. Así que, por favor, si nos haces... De la buena suerte. Mira, acá tengo un bat. Todo, hombre. Acá tengo un bat chiquito, mira. Entonces, Órale. Ahí está. Eso. Perfecto, con ese. Muy, muy, muy bien. Y por supuesto voy a estar siguiendo este Base Blog. Y espero que sigan con el ánimo de siempre hablando del rey de los deportes y disfrutando muchísimo de este deporte, siguiendo por supuesto el béisbol mexicano. Muchas gracias a ti por ese tiempo. Muchísimas Eres una gracias, profesional Shanely, en toda la extensión de la palabra. Te agradezco mucho. La verdad, nunca pensé que aceptaras nuestra invitación. Te agradezco. Eres una persona muy sencilla y mucha suerte y venga con todos los nuevos proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo me siento muy honrada y bueno, aquí estamos para hablar de béisbol siempre. Muchísimas gracias y la verdad esperamos no sea la primera y más adelante tengamos la oportunidad de platicar contigo otro bello momento como este. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, pues muchas gracias a Shanely. Y recuerden, este ha sido un momento sabroso. This is what we came in for.
bam bam. This is what we came here for. Bam bam bam, ding ding ding, bam bam bam. Despídete, Chaneli, con tu frase célebre de las narraciones, por favor. Claro que sí. Adiós, Blanquita.